Hola chicos, bienvenidos a la clase 40 de Matemática para Primero Medio. La clase de hoy, martes, comenzamos una nueva unidad, sería la tercera, que sería la unidad de geometría, y vamos a ver solamente lo que es y lo que corresponde a homotesia en la clase de hoy. Vamos a introducirlo al concepto de homotesia. Para comenzar vamos a familiarizarnos con el objetivo de la unidad, que sería mostrar que comprenden el concepto de homotesia. Para eso necesito que lo relacionen con la perspectiva, con el funcionamiento de instrumentos ópticos y el ojo humano. Van a medir segmentos adecuados para determinar las propiedades de la homotesia. Van a aplicar propiedades de la homotesia en la construcción de objetos de manera manual y o con software educativo. Y van a resolver problemas de la vida cotidiana y de otras asignaturas. Yo los voy a evaluar con esta escalita que aparece acá, que tiene 4 niveles. El nivel más bajo, que debería ser lo que vamos a lograr en la clase de hoy, que sería reconocer las propiedades de la homotesia, tales como paralelismo, conservación del ángulo y conservación de razones. Los siguientes escalones los vamos a ver en las siguientes clases. Y para eso vamos a pasar a la actividad y el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que ustedes logran reconocer las propiedades de la homotesia, que sería la propiedad más general. Entonces, para ello vamos a hacer una actividad que es realizar un experimento. Vamos a realizar un experimento. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos una linterna, puede ser la del celular, puede ser alguna luz que tengan en la casa, alguna lámpara, lo que sea. Y un elemento cualquiera, pueden usar la goma, pueden usar su mano, el elemento que ustedes tengan a mano, ocúpenlo. Y las instrucciones son: primero que todo vamos a experimentar con la luz que proyecta la linterna y vamos a observar la sombra que proyecta el objeto que elegiste. Entonces ustedes van a tomar su linternita, van a apuntar a algún objeto con la linterna y van a empezar a jugar con la sombra que esta linterna proyecta. Entonces dice: observa cómo varía el tamaño de la sombra dependiendo de cómo muevas la posición de la linterna. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces tomamos nuestra linternita y la acercamos al objeto que hayamos escogido o la alejamos y vemos qué va pasando con la sombra. ¿Qué pasa con la sombra cuando yo acerco la linterna al objeto? El objeto que ustedes elijan, en este caso aquí yo tengo la goma, el objeto que ustedes elijan no lo mueven, lo único que mueven es la linterna. Entonces, si ustedes alejan la linterna, ¿qué pasa con la sombra? Si ustedes acercan la linterna, ¿qué pasa con la sombra? Y en base a ese experimento que ustedes hagan, que es cortito, van a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué pasa con el tamaño de la sombra si alejamos la linterna del objeto? ¿Qué pasaba con la sombra si yo alejaba la linterna? Si aquí la alejo lo más que puedo, ¿qué va a pasar con la sombra? ¿Se agranda? ¿Se achica? ¿Se transforma? ¿Qué pasa? Segunda pregunta que van a contestar: ¿qué pasa con el tamaño de la sombra si acercamos la linterna al objeto? Entonces van a hacer lo mismo, van a tomar la linternita, van a acercarla al objeto, a su mano, a lo que ustedes hayan elegido, y van a ver qué pasa con la sombra. Se agranda, se achica, se da vuelta, se deforma, ¿qué pasa con ella? Y por último me van a responder, dice, ¿a qué distancia estimada, aproximada, debería estar la linterna de la goma del objeto que ustedes hayan utilizado para que la sombra proyectada sea el doble? O sea, ¿a qué distancia tiene que estar esto para que esta goma, que digamos, no sé, medía 2 centímetros, ahora mide 4? Más o menos, ¿a qué distancia debería estar? Hagan un estimado solamente, no necesito muy exacto. Quiero ver un estimado solamente. Y luego van a dibujar estas 3 situaciones, estas 3 preguntas que les acabo de decir, en su cuaderno para que tengan una mayor comprensión y las recuerden a la hora que quieran estudiar. En base a estas preguntas, ¿qué pueden concluir ustedes? Si la linterna está más cerca, la sombra se agranda, se achica. Entre más lejos, la sombra se agranda, se achica. Depende de la distancia y el tamaño de la sombra. No sé, ¿qué pueden concluir? Ustedes díganme, ¿qué concluyen? Entonces, después dice, una homotesia, y eso era como para que más o menos lo entendieran. Ahora vamos con el concepto. Una homotesia, dice, es una transformación geométrica que nos permite obtener una figura de igual forma que otra. Entonces, se fijaron ustedes en su experimento con la sombra no varió su forma, ¿cierto? Simplemente variaba su tamaño, pero la forma de la sombra seguía siendo la misma. Entonces, dependiendo de dónde nosotros ubicáramos la linterna,
que en este caso la linterna vendría siendo nuestro centro de homotesia, que es como lo vamos a conocer en la próxima clase, va a ser el tamaño de la sombra. Si yo la acerco al objeto, si yo acerco mi centro de homotesia, o sea mi linterna al objeto, la sombra varía, y si la alejo varía de otra forma. No les voy a decir de qué forma porque ustedes tienen que concluir. Y eso es, chicos. Nada más es introducción a la homotesia. Entonces, ¿qué propiedades ustedes pueden ver que cumple? Si volvemos al primer objetivo, reconoce las propiedades de homotesia como conservación del ángulo y conservación de razones. ¿Esto por qué? Porque la forma se mantiene. Entonces, no sé, si aquí había un ángulo de 90 grados, aquí va a seguir habiendo un ángulo de 90 grados porque es la misma forma. Aumenta su tamaño solamente. O disminuye su tamaño. No lo sé. Ustedes tienen que decirme qué pasa con eso. Entonces, esa es una de las propiedades de la homotesia. Y es lo que ustedes practicaron en su experimento. La forma, la transformación, el objeto no varía su forma, solamente varía su tamaño. Así que eso, chicos, la clase fue cortísima, espero que la puedan hacer. Esto es geometría, así que es un poquito más visual, así que nos vemos en la siguiente clase con solo algunos de los chicos. Primero A, B, C y D no tienen clase conmigo el lunes, pero igual están invitados a la clase del día miércoles porque vi que no tienen tu punto horario. Así que están invitados a que participemos en un jueguito que vamos a hacer ese día de la clase, donde vamos a ver este mismo experimento y las conclusiones a las que llegamos con cada uno de ustedes, o yo lo voy a orientar si es que alguno de ustedes no pudo llegar bien a las conclusiones. Eso, chicos, nos vemos y cuídense, quédense en su casa, sobre todo ahora que hay cuarentena. Chao.